Bueno, bienvenido de nuevo a otro café. En este caso vamos a hacer, o lo que voy a hacer un poco es contaros varias cosas y cerrar un poco lo que ha sido la etapa del tercer curso y bueno, lo que se viene, básicamente, ¿no? De igual manera, pues vamos con la Vialetti, nada nuevo, y el café, pues uno que tenía hace más tiempo, o sea que hoy vamos básico, simplemente es como una vuelta de toma de contacto. Principalmente voy a desglosar 5 puntos. Uno va a ir enfocado a básicamente qué ha sido tercero de carrera, un poco hablando pues, el proceso y demás. Luego hablaremos un pelín sobre la actualización de lo que es tercero de carrera, cómo se divide, bueno, en fin, lo que he aprendido y por otro lado el enfoque que yo quería darle, ¿no? Quiero hacer un pelín de hincapié en la importancia de lo que es la organización. Ya le he hecho el agua por si veis que no, es que ya está hecha. Que por si tema de organización, porque bueno, como ya sabéis y si no lo sabéis, pues yo he terminado tercero de carrera de fisioterapia y al principio pues parecía un poco cosa imposible, pero bueno, todo aprobado a la primera y bien, todo muy contento y simplemente ahora queda la etapa de verano, cuarto de carrera y ya ir buscando pues distintos proyectos que ya iréis viendo a lo largo del transcurso, ¿no? ¿Cómo se divide tercero de carrera? Bueno, en la facultad de la Universidad de Granada nosotros tenemos dos tipos de cuatrimestre. El primer cuatrimestre se centra en la patología más relacionada con traumatología, vascular y demás, en fin. Y luego la segunda etapa, que a mi parecer ha sido la más bonita, se divide en la parte cardiorrespiratoria, desde un ámbito de la pediatría hasta la geriatría, ¿vale? Hasta incluso entrar en parte de metodología neurológica, fisioterapia neurológica, que en parte es lo que más me gusta a mí, sobre todo lo relacionado con el dolor. De hecho, el siguiente vídeo a este seguramente sea hablando un poco de la actualidad de lo que es el dolor lumbar, a modo como fotografía de lo que es hoy en día. Entonces, la carrera como tal ha supuesto, pues, bueno, uno entra de una manera y poco a poco pues va viendo la realidad que hay hoy en día y si encima uno no se queda donde se queda, sino que va más allá, es decir, pues ve un poco la actualidad, no te quedas con solo lo que te dicen, sino que lo cuestionas un poco. Hay veces que dices, vale, pues sí, tienes razón, y otras veces dices, hostia, esto no es quizá lo que yo estoy leyendo ahora mismo. Es decir, a lo mejor me dicen en vascular que el drenaje linfático, pero no, y a lo mejor se desglosan unas 15 horas lectivas en explicar el drenaje linfático y hay un hombre que si no, bueno, los que sois fisioterapeuta lo sabréis, en México, creo que en México, bueno, en Latinoamérica, que es una máquina de drenaje linfático con unos estadios súper grandes y le da un hincapié al entrenamiento de fuerza, con compresión y demás. Y yo no he visto nada de eso en la carrera, entonces, en parte, que no es por criticar, porque realmente lo que yo opine o diga o tal, da igual, y yo tampoco vengo, o sea, en un primer momento a lo mejor uno va con toda la energía de, venga, vamos a cambiar un poco el sistema, las cosas, no sé qué, pero es inviable, ¿no? Entonces, pasa a un segundo plano y en vez de estar pensando quizás en lo que cambiaría, pues simplemente coges lo que te interesa y lo que no, pues simplemente lo vas adaptando o simplemente lo olvidas, ¿no? Así que eso, bueno, ya entramos en la parte más de actualización. Luego, pues bueno, traumatología bastante bien. Y bueno, luego ya segundo cuatrimestre, pues lo relacionado con cardiorrespi, en la parte respiratoria, bueno, me ha llamado bastante la atención y creo que ha sido bastante interesante. Y luego la parte de neurología, bueno, es lo que más me gusta. Y sí es cierto que por ya tercero de carrera, lo fundamental de la universidad, por lo menos en fisioterapia, el resto no lo sé, por mi pareja también pues podría deciros que corroboro lo que os voy a decir, pero es el 80% del profesor. O sea, yo he tenido asignaturas que en un primer momento decía, esto no hay quien se lo trague, esto es inviable. Y el profesor, he dicho, joder, es que, ¿cómo lo explicas?
la profesora o cómo lo explica el profesor, y en respiratorio me pasó eso, entré con una expectativa nula y luego es como, hostia, pues, y bueno, en el rendimiento también hoy en día está muy a la orden el tema respiratorio, de entrenamiento musculatura respiratoria. De hecho, ya veréis en un vídeo posterior que estoy intentando organizar en relación al Power Breath, que si no sabéis con una restricción, en fin, varias cosas. Y entonces, bueno, la actualización como tal hoy en día, pues evidentemente todavía va enfocado un poco a más terapias más pasivas, no tanta educación al... O sea, se menciona, como dije en el vídeo de la muñeca, se menciona mucho y se le llena mucho la boca a la gente de, oye, el modelo biopsicosocial, el modelo biopsicosocial. Y luego, ahora, bueno, si estáis más o menos puestos en el tema, pues hay mucha gente que hace referencia a que, bueno, no es aplicable, como que es muy difícil, ¿no?, aplicarlo, pero no sé, o sea, al final no opino igual, ¿no? O sea, basarlo en una estructura, una organización y que tenga un sentido, básicamente. Pero bueno, tampoco os voy a contar todo lo que he visto en la carrera porque sería echar aquí bastante tiempo. Simplemente me voy a centrar un poco en lo que es la parte del dolor, y sí es verdad que hay un montón de cosas relacionadas con neurología, pero se enfoca todo muchísimo a un paciente neurológico bastante severo, quiero decir. Se siguen viendo teorías y cosas de 1900 y hay cosas que no hay por dónde cogerlas. Entonces, que mi carrera, que mi proceso a nivel burocrático para yo tener un título tenga como que de alguna forma aprender algo de manera imperativa, no sé, como que restringe un poco lo que es el ir más allá en una carrera tan bonita como es la fisioterapia. Bueno, no voy a decir que es fea porque a mí me encanta, pero bueno, no sé si se queda corto, pero bueno, eso ya es tema aparte. Si eres estudiante, y tanto de fisioterapia como de otras asignaturas, pues, y si no, simplemente una persona que tiene unos proyectos planteados y tiene un objetivo claro y está decidido a hacerlo, todo el mundo parte de una organización. Puede que tu organización sea más bien como ir proceso a proceso o poco a poco, pero realmente hay una estructura. A lo mejor no tan matemática como puede ser la mía, o mucho más matemática de como puede ser la mía, pero hay una estructura. Y bueno, esto es lo que quiero hablar ahora, porque realmente creo que el éxito de un examen o de un objetivo o algo, hay un factor suerte que es así, o sea, es algo, pero que no podemos entrar nosotros. Entonces, si dividimos en lo que uno puede entrar y lo que otro no puede, o sea, lo que uno no puede hacer o lo que no está en sus manos, pues no tiene sentido dedicar energía a lo que no está en nuestras manos, porque lo que el profesor se levante y diga voy a coger y voy a preguntar esto, por muy difícil que sea, muy fácil que sea, no está en tus manos. En tus manos están otras cosas. Pues esas cosas son las que uno tiene que organizarse, plantearse y bueno, ver cuál es la mejor hoja de trazabilidad para encontrar el éxito, ¿no? Simplemente, si eres estudiante, te interesa sobre todo la inteligencia artificial, que sí, vamos, deberías conocerla hoy en día, que se llama Notebook LM, que al final es un sistema que te ayuda de una manera tan importante y tan interesante que sinceramente yo no podría haber terminado la carrera si yo, con el trabajo, con cosas fuera de la carrera, con tiempo que pasas con mi pareja, con amigos, con familia, las redes sociales, editar fotos, editar todo, más luego pues uno tiene que tener tiempo para uno mismo. Todo eso, más luego tener que memorizar pues tropecientas páginas de neurología, sin ese concepto de notebook, imposible. Y creo que es importante bueno, compartir esta información, porque creo que te puede ayudar de una manera bastante curiosa, la verdad. Pero bueno, al final, si te sirve, yo utilizo varias inteligencias artificiales, pero bueno, hoy en día para parte de estudio, Claude, que si sabéis cuál es, y si no, echarle un vistazo, está bastante bien.
ChatGPT también, Gemini es la hostia también, de hecho tiene interacción con Notebook porque está dentro de Google Labs, ¿no? Y al final crear como una especie de fases donde primero creas una orientación general, donde no tienes ni que leértelo, tú simplemente ya lees el esquema final, el resumen final, un poco cuál es la esencia de lo que voy a estudiar ahora, ¿vale? Por ejemplo, 10 temas, hoy toca un tema, no tienes que estudiarte y leerte pues 50 páginas del primer tema para que cuando termines las 50 directamente digas, oye, ¿qué acabo de leer? ¿Esto qué es? Sino que digas, hostia, ya sé de cuando voy a empezar a leer, tú te lees tu primer checklist, una ley de Pareto, las ideas generales, en fin, cómo funciona un poco tu sistema de estudio y como tú prefieras estudiarlo. Yo, por ejemplo, me hago muchas reglas mnemotécnicas y en base a eso digo, ok, voy a leer, pero sé que me va a contar, pues, nervio periférico, central y no sé qué. Y la historia va ahí en base a esto. Pues tú vas creando ya en tu cabeza, por adelantado, lo que supone ese estudio. Y, sinceramente, para mí ha sido, vamos, clave. Y de hecho, sobre todo en tipo test, algo que yo fallaba antes, bueno, al ser una persona tan desconfiada, fallaba mucho en lo relacionado con cómo estar seguro de mí mismo de si me lo sabía o no. Y entonces a lo mejor me lo sabía de la primera letra a la última letra de memoria, pero luego veía el test y me agobiaba, o me salía bien, o me salía mal. Pero con esto, al crear literalmente todas las variables de tipo test que existen, que puedes crearlas, solo necesitas tiempo y hacerlas todas las variables, que son infinitas prácticamente, pero que se podría hacer, vaya. Y tú, hay tests que yo he hecho que yo lo he visto antes, y sí, hombre, está el Wola, puedes entrenarlo. En fin, si yo qué sé, por lo que sea a alguno le interesa, puedes que dejar los comentarios o cualquier cosa y yo puedo incluso hacer un vídeo explicando todo el sistema de estudio. Y al final veo gente de mi clase que dedica horas, horas y horas a estudiar algo, y al final no es porque otras personas saquen mejor nota con menos tiempo, sino que hay que ver si realmente el tiempo que estás dedicando lo estás aprovechando al 100% o estás dedicando X horas y estás aprovechando el 20%. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Vamos fuera, me tomo el café y os cuento lo siguiente. Bueno, y ya estamos aquí fuera. Al final, lo que me quería referir antes con toda la parte de la inteligencia artificial es que está muy al orden del día, yo lo uso muchísimo, a veces quizás demasiado. Y realmente, quieras o no quieras, va a entrar en la vida cotidiana, en el día a día, y va a haber muchos trabajos que se los va a cargar, básicamente, y hablando rápidamente, y otros que va a crear. Entonces, creo que hay un problema hoy en día en cuanto a lo que es el rechazo de la inteligencia artificial, lo cual, por un lado, tiene sentido en cómo funciona el ser humano, y por otro lado, hay que intentar cogerlo y utilizarlo como una herramienta. Es decir, toda persona tiene rechazo al cambio porque supone una incomodidad puntual o a largo plazo en función de la persona que sea. Entonces es normal que genere una especie como de incomodidad, ¿no? De rechazo. De hecho, hay gente que aún sigue rechazando Internet. O sea, en 2026 hay gente que rechaza Internet. Bueno, yo no estoy diciendo ni que esto sea mejor ni que sea peor. Evidentemente yo lo digo desde un punto de vista de una persona que lo utiliza muchísimo, que conoce gente que lo usa mucho. Al final lo que tienes que tener en cuenta es un poco la herramienta con la que utilices la inteligencia artificial. Básicamente, no puedes utilizarla para empezar algo y acabarlo y sin cuestionarlo, sin ver si hay fallo o no hay fallo. No es perfecta, pero sí es cierto, por lo que voy viendo, que no es que yo sea experto en inteligencia artificial, sí es verdad que creo que tengo algo de conocimiento como para poder un poco cuestionar qué se dice a nivel profesional. Gente que dice algo y lo justifica con algo que no tiene sentido. Me explico. Estuvimos en una charla hace poco en un sitio y yo planteé una pregunta relacionada con la inteligencia artificial y pues al instante fue como una burla barra insulto medio bonito, digámoslo así,
respecto a la inteligencia artificial y la justificación que se me dio, no tenía sentido que viniera de alguien que ha utilizado la inteligencia artificial. Es decir, no es que realmente no genere rechazo, sino que ni se ha planteado a utilizarla, ver si es verdad, si no es verdad, si se puede utilizar, cómo se puede adaptar, no sé. Y bueno, en la graduación de mi novia, que ya hablaremos si no otro día de esto, que es graduada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, justo ayer también terminó y ya está graduada y es profesional. Se decía que no nos coma la inteligencia artificial, que no os coma. Oye, sí, es que no es que no nos coma, es que te va a comer. O sea, da igual lo que hagas, va a entrar de una manera tan rápida que no somos ni conscientes. De hecho, la gente que hoy en día es profesional de inteligencia artificial o varios cursos con los que he visto, al día siguiente salen 3 o 4 cosas nuevas y no tiene nadie ni idea. Y bueno, ha entrado en bolsa, ha entrado OpenAI, saldrá seguramente Anthropic, o sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta que va a cambiar bastante el curso de lo que es el día a día de la gente, ¿no? De hecho, hoy en día se utiliza muchísimo y yo la utilizo muchísimo, pero cuando le digo a alguien de utilizarla, no, es que no me entiende, le digo una cosa y me responde otra. Es que, ¿qué más he escuchado yo? No, es que esto es mentira, no. Eso te pones a preguntarle y te dice barbaridades y luego falla más que una escopetilla a plomo. Y dices, vale, ¿qué problema hay? Porque yo, verdad que la uso a diario. No hay día que no la use. Y sinceramente la tasa de error, no sé, será un 5%. Y porque a lo mejor me he equivocado a la hora de, no sé. Y claro, realmente, repito, no soy experto, pero viendo más o menos cuando me ha dicho esto y ves dónde hay a lo mejor el fallo y el prompt que tú le das o cómo se lo explica o por dónde tienes que ir tirando para que la IA te entienda, como al final números que son 1 y 0, no tiene más. Hostia, pues es normal que no te entienda. O sea, tú ves normal lo que le has dicho, en fin. Y nada, tampoco va sobre esto, el café. Tema de proyectos, para terminar rápidamente, que llevo ya bastante hablando y era simplemente una vuelta a toma de contacto, lo que pasa que bueno, me encanta cascar y ya está. Básicamente entro en una etapa donde el verano, hoy justo empiezo a trabajar de nuevo, porque pedí una excedencia para poder terminar de alguna forma los estudios y poder centrarme tercero y cuarto de carrera, perdón, cuarto y el verano de tercero a nivel profesional, a nivel económico y otra inversión propia. Y básicamente, si me sigues en Instagram, pues habrás visto unas historias que subí hace poco que básicamente explicaba los proyectos, ¿no? Hay varias cosas a tener en cuenta, simplemente lo más cercano es Lanjarón, que es dentro de 2 fines de semana. Tenemos también pendiente entre Lanjarón y Cheste, que es en septiembre, el 26, 27, 28 si no me equivoco, que iré al Row, que hay una sorpresa que ya la diré cuando la tenga confirmada al 100%. Y no sé, al final en ese arco de julio-septiembre hay varias cosas en el aire, no hay nada cerrado, pero bueno, el objetivo es intentar ir a algún circuito Monteblanco con amigos y grabar algo, grabar un poco el proceso. Si os interesa algo de la inteligencia artificial podría grabarlo también. Al final tengo un tiempo bastante limitado y a la vez el tiempo limitado va a aumentar en cuanto a limitado cuando entre en cuarto, porque tengo básicamente una mañana libre en general. Todo esto sumando evidentemente pues a los pacientes que tengo a nivel de fisioterapia online y que hay que dedicarle un tiempo. Me gusta hacer, como he dicho, muy perfeccionista y no soy de ir, venga, así una revisión, tal, ajustamos y para adelante. Me gusta detener, hacer videollamadas, hablar, preguntar, cuestionar, debatir cómo está, cómo no está, en fin, lo que debería ser normal, ¿no? Pero bueno, después vienen de gente
de otros fisioterapeutas o médicos incluso, y hostia, ahí hay unas cosas que dices tú, ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, entonces nada, viene un proyecto a final de año, si todo va bien, que no lo sé, todo depende un poco de cómo vaya avanzando el año, pero me gustaría de alguna forma empezar mi coche como proyecto, el Mercedes, pero bueno, eso es al final en noviembre, diciembre de 2026 y ya está. Y luego pues en principio hay un calendario establecido hasta julio del 27. Hasta ahí más o menos está todo cerrado, a partir de ahí pues ya iremos viendo y os iré contando un poco la idea de salida de España, cosas relacionadas con el alemán, en fin, ya iré viendo cosas. Así que bueno, gracias si has llegado hasta aquí. Si te interesa algo de lo que he mencionado o quieres que te explique algo o cualquier cosa, escríbeme en Instagram o escríbeme abajo en los comentarios, lo que sea, y te responderé sin problema. Y nada, gracias por volver otra vez después de tiempo sin subir cosas, y a ver si encuentro hueco para hacer esto mucho más a menudo. Así que señores, nos vemos.